Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminar Leyendo, episodio número 24. En esta ocasión vamos a ver este libro de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Robert Nozick fue una persona bastante importante en la Universidad de Harvard, dio clases ahí durante más de 30 años. Va a ser uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, sobre todo para los libertarios, los herederos de John Locke y todo lo que tiene que ver con el liberalismo. En ese sentido es que este libro es una contraposición completamente a la teoría de la justicia de John Rawls. De hecho, se dedica la segunda parte completamente a criticar a John Rawls, o más bien su teoría de la justicia, que será un libro que es muy importante para ir comparando cuáles son las dos visiones. La visión de derecha, que sería esta de Robert Nozick, y la visión de izquierda, que sería la de John Rawls. Este libro entonces se trata de ver cuál es la naturaleza del Estado, cuáles son sus funciones y sus limitaciones, cómo debería de ser el Estado, que eso ha sido un tema que los filósofos han estado viendo desde hace muchísimos tiempos. Desde la antigua Grecia se piensa cómo debería de ser la república, si debería ser una república, y eso va después Maquiavelo, Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, muchísima gente que se ha puesto a pensar cómo debería ser el gobierno y la filosofía política. Este libro no es la excepción, pero es una visión bastante contemporánea de 1974, entonces posterior, muy poco después de cuando se dio la teoría de la justicia de John Rawls. Ahora, ¿por qué se llama Anarquía, Estado y Utopía? Justo de eso van las tres partes del libro. O sea, la primera es cómo se llega del estado de anarquía, digamos del estado de naturaleza, entendido como de John Locke, a un estado mínimo, que es el único estado político que va a permitir el respeto por los derechos individuales y que va a mantener el orden. Entonces, de eso va la primera parte. La segunda parte es, como les decía hace un momento, una crítica a la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia, y va a estar diciendo que ningún estado superior o más grande que el estado mínimo es moralmente aceptable, que siempre va a estar en violación a los derechos. Por último, se dedica en el tercer capítulo, o en la tercera parte del libro, más bien, por último, en la tercera parte del libro se dedica a ver cuál es la utopía y llega al mismo estado mínimo, pero por otro lado, por otra reflexión. No por la reflexión que vamos a ver aquí, que es la de la primera parte, que es la que me gustaría explicar un poquito más a fondo. Y nada más una cosita que critica a John Rawls, que se me hace la más fuerte. Bien, ¿cómo nace el estado mínimo? Lo que plantea Robert Nozick es que vamos a estar en un estado de naturaleza. Imaginemos que todos tenemos derecho a la propiedad, que ese es como lo más importante para él, ¿no? Lo más importante para los capitalistas y para John Locke en este sentido, que él se va a basar completamente en el estado de naturaleza de John Locke, que será otro tema para otro video, ¿no? Los discursos sobre el estado civil. Bueno, entonces tenemos que estamos todos iguales en un estado de naturaleza, pero ¿cómo evitamos estar en permanente conflicto con los demás? Imaginen este ejemplo. Si yo tengo mi casa y ese terreno es mío, no pasa nada. Pero el terreno de al lado es de mi vecino, evidentemente, y él tiene una fiesta. Si él tiene una fiesta y a mí me molesta, yo lo único que podría hacer, si no existe un estado, si no existe una policía o algo así, lo único que puedo hacer es ir y decirle. Si no desiste, lo que yo podría hacer es llegar a la violencia, ¿no? Si no tengo poder o si no existe poder por encima de todos, pues lo único que puedo hacer es yo llegar a la violencia y imponerme. Lo que va a hacer él en esta teoría es que pues va a responder de la misma manera, violentándome a mí. Y eso no solamente entre dos personas, sino imaginen entre una comunidad entera. Todo sería un estado de guerra permanente, digamos, en el que todos tendremos que estarnos defendiendo de todos, un poco como trata el estado de naturaleza Thomas Hobbes. Partiendo de esa premisa, entonces lo que Robert Nozick nos dice es que tendría que existir una especie de servicio para cuidarnos. O sea, podríamos aliarnos con los demás, ¿no? Aliarnos con los demás vecinos, algunos que estuvieran de nuestro lado, y entre ellos defender las propiedades de todos. Ahora, eso me pone a mí en una situación en la que tengo que ya no solo responder por mi casa, sino por la de todos los demás que estén en mi asociación. Ahí es donde empieza a nacer algo que va a ser súper importante para Robert Nozick, que es las agencias de seguridad. Algunos de estos aliados de estos vecinos van a decir, bueno, yo me voy a dedicar a que la seguridad se dé entre todos y ustedes pueden realizar ya sus labores cotidianas. Pero hay un punto crucial. Nosotros entonces, como ciudadanos, ya de esta, o como individuos, le tendríamos que ceder ciertos derechos a esa agencia de seguridad. Como el enjuiciar a alguien por alguna afectación que tuviéramos nosotros, el
digamos, no tomar venganza, pero hacer justicia en ese sentido. Y eso ya es el estar cediendo un poco nuestros derechos, pero seguiríamos teniendo privilegios con respecto a los demás. ¿A qué voy? Si nosotros estamos en una agencia de seguridad, hay personas que no están en una agencia de seguridad, ellos tendrían que enfrentar casi a este ejército, ¿no? Solos. Y eso los pone en desventaja, lo cual ya no va con la parte igualitaria del liberalismo. Por consiguiente, tras una serie de reflexiones bastante profundas, dice Robert Nozick que tendría que llegarse a un estado de justicia redistributiva. ¿A qué va con eso? Que los que están en desventaja tendrían que tener apoyo de la agencia de seguridad que se plantea como hegemónica. Ahora, ¿por qué hegemónica? Dice que este sería un paso natural. Sería un paso natural pasar de varias agencias de seguridad que se pelean entre ellas a que entre ellas, justo como pasó con los individuos, entre las agencias también dijeran, bueno, más bien vamos a establecer alianzas con las otras agencias de seguridad y se van a hacer agencias más grandotas o federaciones de agencias si ustedes quieren, pero va a ser un solo sistema que esté por encima de varios. Eso no limita a que un individuo dentro de ese territorio esté fuera de la agencia, lo cual nos pone en problemas y es justo el tema anterior, que nosotros, o más bien la agencia de seguridad, tendría que brindarle también protección a esas personas que están fuera del sistema. No necesariamente una protección literal, sino quizá plantean aquí como una compensación al estar en un estado más precario que todos los demás. Se vuelve complicado los argumentos, pero básicamente es eso. Si quieren una explicación más a detalle, pueden checar los videos de Darren McNabb sobre este tema, sobre este libro justamente, o justo leer el libro, ¿no? Que sería aún mejor. Llegamos entonces a este estado mínimo, en donde esta agencia es hegemónica y prácticamente todos están bajo su poder, ya sea literalmente bajo un contrato o ya sea bajo esta justicia redistributiva, que pues plantea que no puede haber gente en desventaja con respecto a esto. Entonces ya tendríamos un estado igualitario en donde la agencia es la que imparte justicia y tiene todos los derechos de los individuos para hacer eso, pero no más, para no afectar en su vida, no redistribuir la riqueza, no hacer nada más que eso. Solo la justicia y solo, digamos, los agravios directos entre personas. Ese es el estado mínimo. Muy bien, partiendo de ahí, entonces se va a la otra parte a criticar a John Rawls y dice que entonces ese estado mínimo que plantea es el único posible moralmente, porque ya cualquier estado mayor estaría violando los derechos de los individuos. Y pone el ejemplo de John Rawls y cómo se tiene que redistribuir la riqueza, el poner impuestos, es dejar que no hagas lo que tú quieras con tus propiedades, con tu riqueza. Es básicamente el argumento, y pone un ejemplo que me parece que es difícil de contrarrestar. Si todos estuviéramos en un escenario en el que tuviéramos la misma cantidad de propiedades, todos, y alguien fuera muy bueno para jugar básquetbol, pensemos que está Michael Jordan en esa sociedad. Si toda la gente, porque quiere, le paga o va al estadio y paga boletos para ir a ver a Michael Jordan jugar, ¿por qué tendríamos que decir que Michael Jordan tiene que redistribuir esa riqueza? ¿O por qué diríamos que es ilícita esa riqueza? ¿O por qué diríamos que es injusta esa riqueza? Si todos están voluntariamente dando ese dinero porque lo quieren ir a ver jugar. Esa parte de los talentos o de las aptitudes innatas de los individuos es donde tiene problemas probablemente la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia, porque esa plantea una serie de distribuciones de la riqueza y de las habilidades y del trabajo, que Robert Nozick dice, no, está violando todos mis derechos sobre la propiedad. Es mucho más complejo de lo que lo estoy poniendo aquí, pero básicamente es eso. Si les interesa también, Darren McNabb tiene varios videos sobre John Rawls y la teoría de la justicia. Pasa después a plantear que el estado mínimo va a ser una utopía y se pone a pensar cómo se tiene que construir una utopía, cuáles serían los caminos, y llega al punto de que pues, la única utopía posible sería un estado mínimo. Claro, ¿cuál es lo que yo le objeto a este libro? Que tiene una visión bastante sesgada y bastante, pues justo, capitalista, de derecha de la vida. Y en ese mismo sentido, no se plantea como las cosas morales de la redistribución o de que algunas personas tengan muchísimo menos que otras que tienen muchísimo más y que ya en realidad no hacen muchísimo o ya no tienen mucho trabajo para generar más, sino que se genera casi solo. Y ahí es donde están los puntos flacos y que no me termina de convencer este libro.
pero es un muy buen libro porque da buenos argumentos para defender la derecha, el libre mercado y estas cosas. Ahora, muchos de sus escenarios son bastante sesgados y hechos ad hoc porque pues hace eso, pero la reflexión es bastante congruente y te hace pensarte, bueno, sí, tendría que ser así. Por ejemplo, el establecimiento del Estado mínimo, sí me parece que es una reflexión bastante congruente y que de hecho sí sería así, me parece, solo si creemos que el estado de naturaleza es como nos dice John Locke. Si creemos que es diferente, si creemos que es el estado de naturaleza, por ejemplo, de Rousseau, ya no funciona. Pero bueno, los dejo a ustedes para que lo juzguen y entonces es este librito, Anarquía, Estado y Utopía. Vamos para las calificaciones. Las calificaciones en este sentido van a ser, en cuanto a dificultad de lectura, le voy a dar un 3. A veces es complicado y hace muchos análisis como de filosofía analítica, o sea, y plantea muchas cosas como de lógica y premisas y así, pero de todos modos aún así no es difícil de leer. Se entiende muchísimo y terminas pues sí comprendiendo sus puntos y sus premisas. En cuanto a velocidad de lectura, yo ya me estuve tardando un poquito más en leerlo, pero y estas ediciones del Fondo de Cultura Económica, les digo, permiten muchísima información en el texto. Entonces, en cuanto a velocidad, le voy a dar un 2. Es un poquito lento de lectura, pero vale la pena en realidad. Sobre todo la primera parte vale muchísimo la pena, donde establece sus argumentos. Ya no tanto cuando discute la de Rawls. Y en cuanto, si lo recomendaría, le voy a dar un 3. Preferiría recomendar Teoría de la Justicia de John Rawls. Me parece una visión un poco más humanista, un poco más centrada, digamos. Esta sí es muy hacia el capitalismo y lo podemos ver. O sea, en la biografía de Robert Nozick es una persona muy privilegiada. Fue a Harvard, que antes de los 30 ya tenía su plaza en Harvard. Entonces es difícil empatizar con él y con sus causas, teniendo, sobre todo siendo mexicanos o latinoamericanos, y estando completamente en otra situación económica. Pero bueno, si les gustó, comenten, denle like, compartan, por favor, siempre ayudan muchísimo a ustedes y esto no sería nada. Por acá pueden ver videos que les recomienda la máquina del YouTube y suscríbanse, por favor, campanita para que se enteren de cuando subimos nuevos videos y nos vemos en el próximo episodio de Caminar Leyendo.